Estamos en el domingo 17 después de Pentecostés. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo, preso por Cristo, os ruego que viváis cual conviene a la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, con la longanimidad, sobrellevándoos mutuamente por amor, guardando solícitos la unidad del Espíritu, con el vínculo de la paz, un solo cuerpo, un solo Espíritu, como también habéis sido llamados por vuestra vocación a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, obra por todos y mora en todos nosotros, el cual es bendito por todos los siglos. Amén. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo acercáronse a Jesús los fariseos, y uno de ellos, doctor de la ley, le preguntó para tentarle: Maestro, ¿cuál es el mandato principal de la ley? Díjole Jesús: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todo tu espíritu. Este es el mayor y primer mandamiento. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos está cimentada toda la ley y los profetas. Estando reunidos los fariseos, preguntóles Jesús: ¿qué os parece del Cristo? ¿De quién es hijo? Dícenle: de David. Replicóles pues: ¿cómo David en espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, mientras pongo tus enemigos por escaño de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es hijo suyo? Ninguno le pudo responder palabra, ni nadie desde aquel día osó dirigirle más preguntas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado. Estimados hermanos, hemos escuchado en este Evangelio cómo nuestro Señor nos da el primer precepto que está arriba de todos, ¿verdad? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. De ese precepto dependen todos los demás, y si uno bien mira, todos los preceptos si son en razón de esto, ¿verdad? Cuando yo digo no matarás, no robarás, todo eso es para evitar de hacer mal al prójimo, y se hace todo en razón de la estima, del amor que debemos tener a los demás. Entonces, si uno ama a Dios realmente, uno va también a ser bueno y respetar toda la ley de Dios, porque todo está ordenado al amor, y al amor de Dios y al amor del prójimo y al amor nuestro, ¿verdad? Nosotros también en nuestras almas debemos amarlas y debemos respetarlas, debemos protegerlas del mal, y eso es amor bien entendido. Porque hoy el mundo se desvía bajo el pretexto de amor. ¿Cuántos pecados no son cometidos? ¿Cuántos males no se hacen en la tierra bajo el pretexto de amor? Pero es que un amor que hace daño al prójimo, ¿cómo puede ser amor? Ese no es verdadero amor. Es un pretexto, ¿verdad? Esas personas que aman los placeres, dicen que es por amor, pero ese no es amor verdaderamente ni de Dios ni del prójimo, porque el pecado hace daño, el pecado daña al ofende a Dios y hace daño al prójimo o a nosotros mismos. Entonces ese tipo de amor es buscar algo que está mal por el placer nada más, o por una satisfacción humana, por una satisfacción temporal, pero se está despreciando el amor a Dios o del prójimo o de nosotros mismos.
Así que ese tipo de amor es malo, porque hoy se dice que el amor es suficiente, y hay una frase que ha sido muy mal interpretada en la iglesia ahorita, en la iglesia moderna, que decía San Agustín, San Agustín decía, el que ama, pues forzosamente va a hacer el bien, ¿verdad? Por eso decía San Agustín, ama y haz lo que quieres. Pero él se refería al verdadero amor, porque cuando una persona ama realmente a Dios y al prójimo, pues espontáneamente va a respetar la ley de Dios, va a portarse bien con el prójimo, con Dios, y no va a hacer pecados. Ese es el sentido que San Agustín quiso darle a esa frase, mientras que hoy se malinterpreta diciendo como que todo el amor sin ninguna distinción es bueno, pero no, es el amor. Hay amores que son en realidad actos de egoísmo, actos simplemente de pasión, para satisfacer los bajos instintos humanos, y eso no es verdadero amor. Entonces sí, realmente el amor bien entendido, si una persona practica el amor bien entendido, realmente va a ser una persona que es benéfica para sí, para los demás, no va a ser el mal, ¿verdad? Y ese es el amor que nosotros debemos buscar, ¿verdad? Hay muchas maneras de deformar el amor, porque se busca de una manera el mal, y no es un amor perfecto, ¿verdad? El amor verdadero tiene que ser perfecto. Así que si nosotros amamos a una persona, pero porque decimos que la amamos, le vamos a tolerar todo tipo de males, o que esa persona tenga con una conducta desordenada, una conducta que ofende a Dios o hace daño. Ese amor no es correcto, ese amor es desordenado, y si se fija uno bien, en el fondo no es verdadero amor. Así que ese amor hay que perseguirlo, ¿verdad? Hay que desenraizarlo de nuestra vida, porque es un amor dañino, y no se puede concebir un verdadero amor que sea dañino. En principio el amor debe ser benéfico al prójimo y a nosotros mismos. Debemos así que hoy hay muchas personas que bajo el pretexto de amor cometen muchos errores. Y por ejemplo, en la educación hay padres que aman mucho a sus hijos y que sí los quieren, pero es un amor que está mal concebido, porque no orientan a sus hijos, no les exigen ser buenos, no les educan bien, incluso no les obligan a hacer sacrificios, a hacer esfuerzos, pero eso es verdadero amor, porque es benéfico y está viendo el futuro de los hijos, ¿verdad? No está viendo el momento presente, que simplemente sea un momento placentero, ¿no? Hay cosas que nos molestan, que nos cuestan, que incluso pueden ser dolorosas, pero que son benéficas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando los padres nunca quieren exigir a sus hijos porque dicen que los aman mucho, y en realidad los están educando mal, porque esos hijos no van a tener virtudes, no van a hacer esfuerzos, no van a formar su carácter, no van a formar sus virtudes de paciencia, de fortaleza, de obediencia, y todo eso les es benéfico. Eso es verdadero amor, ¿verdad? Entonces, hasta nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles les exigió cosas bastante duras, y todos los apóstoles murieron mártires. Pero es duro, ¿verdad? Todo eso, pero es que es una muestra de amor de Dios,
porque a través de la cruz las personas se hacen mejores, se adquieren virtudes, se adquieren méritos y se adquiere un mayor grado de gracia. Entonces los esfuerzos, los sacrificios en sí no son un mal, porque nos enriquecen, nos hacen bien. Entonces esa educación moderna, yo insisto en la educación porque es ahí donde más se ve esta falsa concepción del amor que hace que muchas veces los padres, ya cuando sus hijos están mayores, se extrañan diciendo, pues mi hijo se desvió, mi hijo ya no nos obedece, nuestro hijo se ha tomado malas costumbres. Pero generalmente, yo no digo que absolutamente, que generalmente es porque la educación tuvo alguna carencia, porque no se educó bien a los hijos, no se les ayudó a ser buenos, ¿verdad? En la educación hay un aspecto agradable, porque a veces cuando los padres y los hijos todos se arregla por decirlo así, por las buenas, es agradable, pero puede pasar que en ocasiones no, y que los padres tengan que exigir y que tengan que regañar o castigar, y eso es algo que es necesario, ¿verdad? Puede ser necesario, no es por el placer de hacerlo, sino por la necesidad, y hay que tomar esos medios, ¿verdad? Por ejemplo, el trabajo, cuando un padre o una madre exige a sus hijos el trabajo, ¿verdad? Y hoy hay personas que consideran que exigirles a los hijos es un signo de especie de tiranía, de crueldad, y eso es falso, ¿no? A veces, si se hace eso sin necesidad, por el puro placer de molestar a los hijos, pues claro que sí puede ser algo que esté mal, pero no siempre, ¿verdad? Y por ejemplo, el amor al trabajo, hacer que los hijos trabajen, que tengan cosas que hacer, aunque les cueste, no importa, eso les aprende, les da virtudes de fortaleza, de tenacidad, de paciencia, y todo, y así es así, ¿verdad? Cuando les dicen haz tus oraciones, aunque ellos no quieran, hay que hacerlas, ¿verdad? Cueste lo que cueste, hay que hacerlas. Entonces, todas esa práctica, esa constancia, hace que los hijos adquieran virtudes de fortaleza, de paciencia, de tenacidad, porque hoy hay mucha juventud que, aunque no parezcan malas personas, pero no, cuando tienen problemas no los pueden afrontar. No son capaces de afrontar un problema, se desaniman porque no tienen virtudes, son como amorfos, no tienen virtudes, no tienen fortaleza, no tienen... Y entonces cuando van creciendo no son capaces de hacer frente a los problemas de la vida, o cuando hay tentaciones no son capaces de hacer frente a las tentaciones y decir esto no lo hago, o esto no lo acepto, o yo no voy a hacer un pecado por quedar bien con mis amiguitos, ¿verdad? Ese carácter de decir no, ¿verdad? De esa determinación, eso se aprende, no es puramente espontáneo, ¿verdad? Así se va aprendiendo por la firmeza de la educación que han recibido. Entonces, hay muchos niños, yo he visto de buenas familias que tienen hijos que son, a pesar de ser niños, ya son conscientes de que en este mundo existe el mal, existe el pecado, y que hay que cuidarse de los extraños, hay que cuidarse incluso de los amigos, y que hay que tener cuidado en la vida, ser prudentes. Pero ¿cómo es que esos niños han logrado entender eso? Porque hay papás que toman el tiempo de hablar con ellos, explicarles y hacerles entender, ¿verdad? Porque hay padres que nunca toman el tiempo de hablar con sus hijos, y eso es un error en la educación.
Hay padres que solo consideran el aspecto de exigir, de prohibir o de regañar, que pues sí, hay que exigir, ¿verdad? Pero es un aspecto, porque también hay que formar la inteligencia, no solo formar la obediencia, ¿verdad? Decir, tú tienes que hacer esto y hay que hacerlo, ¿verdad? Pero también el aspecto de formar la conciencia del niño para que sea consciente de lo que él debe ser, de lo que él debe hacer, de lo que él debe prever en su vida. Esa educación de la conciencia es muy importante. Y es raro que haya papás realmente que formen la conciencia de sus hijos. Eso es raro. Yo he visto muchos casos en que los papás no se ocupan de eso, ¿verdad? De educar la conciencia de sus hijos. Que dicen que no tienen tiempo y que están chiquitos, que no pueden entender nada. No, ya desde niños hay que enseñarles a tomar conciencia de que el mal existe, que hay que luchar con él, que el mal existe no solo al exterior de nosotros, también en nosotros. Estamos inclinados al pecado todos. Si no ponemos freno a nuestras pasiones, vamos a caer. Entonces debemos aprender a contrariarnos a nosotros mismos, ¿verdad? No hacer siempre lo que yo quiero, no siempre lo que a mí me gusta. A veces no. Y entonces si uno sabe contrariarse a sí mismo o hacer un sacrificio, hacer un esfuerzo, cuando viene la tentación, yo soy capaz de resistir, porque tengo el hábito de domar mi cuerpo, domar mis pasiones, domar mis gustos. Y entonces eso se aprende, no es así que viene solo, ¿no? Hay muchos papás que creen que los niños, generalmente los niños son de buena índole, parecen buenos chicos, tal vez no son malos, claro que no, pero no tienen ninguna virtud, no están formados. Entonces esos niños que sus papás nunca les exigen nada porque dicen, no, es que ellos no tienen problemas, son buenos niños, pero no tienen una formación en las virtudes. Y cuando crecen, a pesar de no ser buenos niños, pero no tienen ni las virtudes ni la fortaleza para afrontar las tentaciones que van a comenzar a surgir, por ejemplo en la adolescencia y ya en la edad adulta, no son capaces de hacer frente. Y hay papás que han cuidado tanto a sus hijos que nunca los han preparado para la lucha de este mundo, de esta vida. Y es muy importante en la educación, sobre todo hoy, que hay tantos males en el mundo, que hay tantos peligros. Se impone absolutamente que los padres preparen a sus hijos a las luchas de esta vida. Si no conocen bien su religión, pues también, ¿verdad? ¿Cómo yo voy a luchar contra algo que no conozco? ¿Quién me enseña, quién me explica cuáles son los peligros del alma? Pues es mi religión, mi catecismo. Ahí me explican qué son los enemigos del alma, qué son los 3 enemigos del alma, cómo hay que luchar con ellos. Entonces, la cultura moderna todo está hecho de distracciones, de diversiones, y eso no es absolutamente malo que de vez en cuando tengamos alguna distracción, pero la distracción en el concepto católico de la recreación es como un momento en el cual nos descansamos de nuestras preocupaciones, de nuestro cansancio, y es solo para recrear, o sea, para meter nuestro ánimo en un estado positivo porque estamos cansados, porque estamos tristes. La recreación nos hace pasar ese cansancio o esas penas, esas preocupaciones, pero nada más es para eso. Pero hoy la recreación se ha vuelto en diversión,
ya no es el concepto católico. En esta sociedad hedonista se trata de tener diversión todo el tiempo, si es posible, todo el día, sin parar. Y ya se perdió el sentido del trabajo, del estudio, de las obligaciones, del deber, de la oración, y eso pasa en segundo lugar. O sea, como diciendo, lo que cuenta es divertirse, ¿no? Estamos aquí en este mundo para divertirnos, pero no. El concepto católico es puede haber alguna diversión sana, claro está, pero solo a ciertos momentos, no que invada toda nuestro día, y que por divertirnos no tengamos tiempo de decir el rosario, ni los niños que tengan tiempo de estudiar, de hacer su catecismo, porque eso es lo más importante. La recreación es como un auxilio secundario. Entonces no hay que caer en ese concepto que hoy se fomenta mucho en la sociedad moderna de la diversión sin barreras, que además muchas veces es en cosas que son incluso inmorales, ¿verdad? Por ejemplo, hay películas, hay televisión, cosas que son malas, y la gente se distrae así, se distrae viendo cosas negativas o cosas malas. Entonces, en otros tiempos, el concepto católico de la recreación era, por ejemplo, a veces se leía, se veía incluso una película, pero eran películas que tenían un mensaje positivo, un mensaje que tenía moralidad, que tenía un mensaje que hacía bien, y no solo el hecho de hacer cosas que nos hagan distraer, pero no nos aportan nada. Por ejemplo, hoy hay muchas películas que son de violencia, pura violencia, de venganza. Eso no son sentimientos cristianos. Se hace perder el sentido de la compasión, del amor al prójimo, porque son películas donde todo es violencia, y se hace en un espíritu que no es cristiano, de venganza, de odio, y todo eso marca la mentalidad de los niños, ¿verdad? Después no hay que extrañarse que en este mundo hay violencia, que en este mundo hay crueldad, que hay personas que no tienen compasión por su prójimo. Si están viendo cosas así, o juegos que son en la computadora, ¿verdad? Que todo es pura violencia. No es normal que los niños estén viendo cosas de una violencia extrema, que ni siquiera para los adultos debería ser algo agradable, y están viendo eso los niños horas y horas. Es como una escuela de crueldad, como una escuela de violencia. Todo eso no es normal. Entonces ahí está. No es el precepto de nuestro Señor: amarás a Dios, amarás a tu prójimo, ¿verdad? No es eso. Entonces muchas de esas cosas están en manos de los enemigos de Dios, y de esa manera quieren reformar la mentalidad de la gente, para darles esa mentalidad de violencia, de crueldad. Entonces no hay que aceptar ese tipo de juegos y en las familias, que se vuelve hasta una droga. Hay niños que pasan horas en esos juegos y se vuelven como una especie de droga. Yo no digo que no se pueda ver de vez en cuando una buena película o una buena distracción, pero hay que saberla escoger con bastante criterio, para no escoger cosas según la sabiduría de este mundo. Y si nosotros somos católicos, debemos ser coherentes con lo que pensamos. No basta decir: sí, Dios mío, yo creo en ti, yo te amo a ti sobre todas las cosas, y después yo estoy viendo películas que son a toda evidencia un acto de odio, de crueldad. No sé cómo pueden conciliar
su vida cristiana con ese tipo de diversiones. Y el Papa Pío XII ya decía en su tiempo que hay películas que incluso son intachables desde el punto de vista moral, pero por el solo hecho de que nunca hacen una referencia a Dios, ya son negativas, ya son nocivas. Pío XII decía eso, ¿verdad? Y hoy, ¿qué decir? ¿Qué películas hacen referencia a Dios? Por eso hay películas antiguas que todavía tienen un espíritu cristiano. Bueno, es mejor ver eso que ver las que están... y sobre todo, no dejar que los niños vean cosas que los deforman. Sí, pero dicen que es un juego, no es en serio, no. Pero de todos modos se está fomentando un estado de ánima, un estado de espíritu. Eso es negativo. Entonces, nuestra vida cristiana debe corresponder a todo lo que hacemos. Y esa falta de coherencia ha creado un tipo de católicos que son incoherentes, y que nosotros a veces llamamos los católicos liberales. Son católicos que dicen que son católicos, pero que no se comportan realmente como católicos y que viven una vida así como una mezcla de lo que es bueno y lo que es malo, y que lo consideran como normal, y que son gente incoherente, que son capaces de pactizar con el mal, que en el fondo es eso, ¿verdad? Entonces esos católicos liberales son los que han hecho tanto daño a la Iglesia, porque la han debilitado y han hecho que la Iglesia se adapte al mundo, cuando es el mundo que debe adaptarse a la Iglesia, ¿verdad? La Iglesia no tiene nada que pedirle al mundo, porque la Iglesia por sí misma es autosuficiente, porque tiene todo lo que Dios le dio y es lo que vale más, ¿verdad? Y este mundo pues está desorientado desde el pecado original, es incapaz por sí mismo, por sí solo, salvarse y corregirse y mejorarse si no tiene la ayuda de la Iglesia, porque la Iglesia tiene en sí todos los elementos para ayudarnos, para salvarnos. Entonces, ¿a quién voy a escuchar primero? ¿Al mundo o a la Iglesia? Y si escucho a la Iglesia, es el mundo que se debe adaptar a la Iglesia. Entonces, en el concepto católico es eso, pero no es el concepto liberal, ¿verdad? Que no, es que el mundo está bien y la Iglesia debe adaptarse al mundo, ¿verdad? Es ese concepto que aplicaron los papas conciliares desde Pablo VI, y que ha estado degradando la Iglesia a lo largo de los siglos, de los años, ya son decenios, ¿verdad? Entonces, debemos tener cuidado de tener esta certeza que nos da la fe, esa certeza que nos da el hecho de aceptar las enseñanzas de Dios, las enseñanzas de la Iglesia. Eso es realmente una garantía. Eso no es una opinión, no es algo que pueda tener problemas, ¿no? Es que la certeza, Dios que da la verdadera certeza. Entonces debemos fundamentarnos nuestra vida en la doctrina cristiana, en la doctrina católica, en la enseñanza de los papas preconciliares, y ahí tenemos garantías. No es una cuestión de opinión, de que a lo mejor sí es cierto, a lo mejor no es cierto. No, tenemos garantía de la enseñanza de Dios, y es fundamentado en eso que después está toda nuestra actividad humana, que está fundamentada en la fe. Es una actividad que es sólida, y es lo que nosotros podemos decir, que estamos construyendo sobre roca, como dijo Jesucristo: aquel que escucha mis palabras es como aquel que construyó sobre una piedra, y su casa no se va a caer, no se va a destruir. Es lo mismo, toda la vida cristiana debe estar construida sobre Jesucristo, sobre su verdad, su Iglesia,
y la enseñanza de la Iglesia, que es todo uno, es una cosa, no son varias cosas, es todo uno. Entonces el espíritu liberal consiste en empezar a dudar de los valores firmes de nuestra religión, para comenzar a fundamentarse un poquito en lo que hace el mundo, lo que dice el mundo, en la sabiduría del mundo. Y eso ha dado católicos acomplejados que tienen miedo de lo que le va a decir la gente del mundo. Entonces quieren quedar bien con todos y entonces toman actitudes que no son verdaderamente cristianas, tal vez incluso en la moda, y empiezan a pactizar, y eso debilita el cristianismo. Es lo que en realidad lo que ha provocado este Concilio Vaticano II fue esa mentalidad de acomplejarse delante del mundo, ¿verdad? Que sí, que el mundo ha hecho muchos progresos en la tecnología, en la ciencia, pues esos progresos no tienen que ver con lo que es una actitud del alma respecto a Dios. Esa actitud del alma siempre será la misma, y todo lo que el hombre pueda lograr con la inteligencia que Dios le dio, pues debe estar al servicio de Dios, ¿verdad? Entonces la tecnología, la ciencia no debe someterse a la ley de Dios. Y el gran drama es que hoy dicen, no, es que vamos a hacer lo que queramos, vamos a divertirnos de la manera que nos plazca, y ya no hay moralidad en el uso de todas esas tecnologías, ¿verdad? Que muchas en sí no son algo malo, pero si uno las utiliza mal, pues pueden hacer daño. Entonces hay criterios, ¿verdad? Y hoy pues se llega al punto de que ya no es el progreso que está al servicio del hombre y el hombre al servicio de Dios, sino es que el hombre está al servicio del progreso y Dios pues no cuenta. Entonces esa mentalidad es la que va a hacer que este mundo se va a derrumbar, este mundo va a caer en un caos, o en una guerra, o en un cataclismo, porque si no se somete el hombre primero a Dios y la creación al hombre como Dios lo dispuso. Dios hizo la creación para nosotros, pero nosotros debemos estar sometidos a Dios, y entonces ahí sí funciona todo, hay orden y no hay tantos males, porque en el fondo todos los desastres y los males vienen de que no se obedece a Dios, de que el hombre no se somete a Dios. Ahí está el gran drama del origen de todos los males, ¿verdad? De todos los males que hay en la tierra vienen del pecado. Bueno, hay pocos que lo ven, pero es la verdad, y debemos tomar conciencia de eso y no dejarnos llevar por ese respeto humano, que incluso hoy ya a nivel, pongamos, de la crisis actual de la Iglesia, hace que también los mismos tradicionalistas se sientan acomplejados delante de la Iglesia conciliar y que quieran pactizar con la Iglesia conciliar, y eso también está mal, porque la Iglesia conciliar está haciendo pacto con el mundo, se está poniendo al día con el liberalismo, con todas las ideas malas. Entonces esa Iglesia conciliar debemos alejarnos de ella, porque es un peligro para nuestra salvación, para la conservación de nuestra fe. Entonces cuando los católicos que se dicen tradicionalistas comienzan a tener un complejo respecto a la Iglesia conciliar, y que dicen, bueno, vamos a estar bien con la Iglesia conciliar para que la gente no nos señale con el dedo, para que no seamos mal vistos, etcétera, pues eso está mal. Es también una forma de tener respeto humano con el mundo. ¿Por qué con el mundo? Es que la Iglesia conciliar ya aceptó el mundo, no el mundo que Dios creó, sino el mundo desviado, el mundo que viene del pecado, el mundo que se somete al mal, al desorden, al mal. Ese mundo que Jesucristo condenó,
ese mundo ya entró en la iglesia conciliar y nosotros no podemos seguir eso. No podemos querer, por quedar bien con la iglesia conciliar, a pactizar con ese espíritu y comenzar a minimizar los peligros y guardar silencio sobre los problemas, ¿verdad? Así que vemos ya que muchos sacerdotes no denuncian el concilio como deberían, están minimizando, están escondiendo muchas cosas, y sobre todo el hecho de someterse a los hombres de iglesia hoy es realmente una temeridad, ¿verdad? Hay imprudencias que pueden ser no tan graves porque no nos comprometen en cosas muy graves, pero cuando hay imprudencias que son a nivel de las cosas de la fe, esas imprudencias, esos compromisos se vuelven graves porque están comprometiendo lo que es a nivel de la fe, ¿verdad? Entonces ahí hay materia grave, y es no solo una imprudencia simple como de cualquier tema, sino de algo que concierne la fe. Entonces hay imprudencias a nivel de la fe que es muy peligroso. La iglesia, por ejemplo, siempre desaconsejó familiarizar con los protestantes, con las personas de otra religión. Y la iglesia siempre desaconsejó las malas compañías. Amar con más razón a aquellos que ponen en peligro nuestra fe. Bueno, hoy se puede decir que ya en la iglesia conciliar hay que evitar esa gente porque tiene un estado de ánimo que es que fomenta la pérdida de la fe, así nomás, así de grave. Entonces debemos alejarnos de esa gente y no debemos fomentar esa mentalidad de someterse, de acercarse a esos medios, mientras no haya una conversión de los hombres de iglesia. El día que los hombres de iglesia se conviertan, pues tal vez, ¿verdad? Pero tienen que regresar a la plenitud de la fe, no al 90% o al 95%, deben ser al 100%, porque la fe es un todo, no es una cosa parcial. Entonces, tenemos un ejemplo de un obispo, que el Monseñor Vigano, que ha hecho últimamente declaraciones muy interesantes. Parece ser una persona honesta que busca la verdad. Pidámosle a Dios que él siga siendo fiel a la gracia de Dios y tal vez él llegará a tener realmente conciencia de todo el problema, tal cual, por ejemplo, Monseñor Lefebvre lo tenía. Pero yo no sé hasta qué punto él ha entendido todo, pero yo veo que en ese hombre hay honestidad, hay una búsqueda de la verdad, y ha dicho muchas cosas que ya en la fraternidad no se dicen. Y él ha hecho declaraciones que incluso molestan a los dirigentes de la actual fraternidad San Pío X, porque ya ellos están en otro tono, en un tono que declina, no es un tono que sube. Entonces ahí está el problema de la fraternidad San Pío X, que están y por eso en la fraternidad no se habla mucho de Monseñor Vigano, porque él va en otro sentido, en el sentido realmente de ir a fondo en la cuestión de la fe y la denuncia de los errores. Gracias a Dios, esperemos que Dios lo siga iluminando, pero yo en la fraternidad no veo eso. Y un obispo que en un momento dado decía muchas verdades sobre la crisis de la iglesia fue Monseñor Tissier de Malherbe. Hizo algunos escritos muy interesantes, y como les decía el último domingo, la última vez que hizo un sermón que está en internet, que las ordenaciones que hubo en Econ, él habló solo de temas espirituales, pero no tocó para nada la cuestión de la crisis de la iglesia. Eso realmente significativo. En unas ordenaciones sacerdotales no se tocó el tema, entonces se está bajando el tono, se está omitiendo esa necesidad, ese deber que tienen los pastores de
no solo de hablar del aspecto positivo de la vida cristiana, está bien, pero también en la predicación de los pastores debe estar siempre ese aspecto negativo de contradecir al mal, porque el mal existe y hay que denunciarlo, y un pastor que no denuncia el mal y que no denuncia todo el mal, ¿verdad? Está mal, no está haciendo su deber, porque si hay una cuestión que pone en peligro las almas, pues él debe recordarlo, debe decirlo. Es el deber de los pastores, no solo ese concepto liberal, decir, no, es que solo debemos hablar de cosas positivas. No, Jesucristo no habló solo de cosas positivas, él habló de muchas cosas negativas y denunció los errores de su tiempo. Por eso lo crucificaron, ¿verdad? Entonces Jesús no era liberal. Y leamos bien en qué tono hablaba nuestro Señor. Ese es evidente, pero para muchos no es evidente. Entonces San Pablo decía, ay de mí si me callo, ay de mí si me callo. San Pablo decía eso, o sea que es una responsabilidad de los pastores de denunciar no solo el mal evidente, sino también los peligros, las tentaciones, las ocasiones de pecado, lo que puede poner en peligro las almas. Así que hay que ver todos los problemas, porque a veces por un solo pecado una persona se puede condenar. Así que yo no voy a decir, yo digo todo menos una cosa, no, porque por un solo pecado una persona se puede condenar. Así que hay la necesidad de decir todo, y eso es lo que ya no ven muchos pastores, porque se están diluyendo, se están dejando diluir en este mundo. Y hoy es muy fácil porque hay mucha presión a todo nivel para que nos hagamos al sentido, al espíritu de este mundo. Es muy fácil. Entonces, ciertamente se necesita la gracia de Dios para estar firmes y para decir toda la verdad. Pero si uno reza, si uno se lo pide a Dios, Dios no se lo negará a aquel que sinceramente busca la verdad. Dios no se la negará esta gracia. Entonces vamos a pedirle en esta Santa Misa, vamos a pedir a nuestro Señor que nos dé siempre esa conciencia de todo nuestro deber, porque por ejemplo hay 10 mandamientos, pero si yo con respeto 9 mandamientos, está bien, pero si por un solo mandamiento es suficiente que una persona se condene por un solo pecado mortal, aunque toda su vida esté correcta, aunque todo lo demás esté bien, aunque todo lo demás esté perfecto. Si hay un solo pecado mortal y muere en ese estado, irá al infierno. Así que la vida cristiana es exigente, no hay que tener ese espíritu liberal de decir, bueno, me quedo bien un poco con Dios, y por acá también me quedo bien con otras personas que Dios no aprueba. Nosotros no podemos comprometernos con el pecado o con el mal, con el error. A veces no es que yo lo diga, pero es una actitud que puede manifestar un compromiso con el mal, ¿verdad? Como el reproche que le hizo San Pablo a San Pedro, porque él tuvo una actitud un poquito ambigua respecto a los judíos que querían judaizar a los gentiles. Y no es que San Pedro haya dicho algo grave o haya dicho una herejía, pero es simplemente la actitud. No fue suficientemente claro, no fue suficientemente firme, pero eso le valió el reproche de San Pablo en público, y San Pedro en toda humildad aceptó ese reproche y corrigió, ¿verdad? Es que San Pablo era demasiado excesivo, demasiado exigente, no, pero era una actitud lo que le reprochó. Entonces no solo es el hecho que yo diga algo malo, sino también la actitud que tengo respecto al mal, respecto a algo que no debe ser, y esa actitud cuenta delante de Dios.
y de hecho cuenta también con las personas, ¿verdad? Entonces, un pastor que toma una actitud ambigua en problemas esenciales, cuidado, ese pastor tiene que dar cuentas a Dios de eso. Entonces, nuestra actitud respecto a la Roma conciliar debe ser clara, porque ahí se comprometen muchas cosas y no queremos pactizar. Cierto, no hay la cuestión de que haya un acuerdo público firmado en un documento, y también hay una cuestión de los pactos en cosas concretas. O sea, también eso está mal y puede ser muy malo. No es necesario que se llegue hasta un acuerdo, pero hay pactos. Entonces eso sí es desorientador de las almas. Vamos entonces, pidamos a nuestro Señor que nos dé el verdadero espíritu del amor. Siempre el verdadero amor está orientado por la inteligencia. No es un amor loco, un amor caprichoso. El verdadero amor siempre está orientado por la inteligencia. Y la inteligencia reside la virtud de la fe. Y la fe es una virtud intelectual que nos da razones, que nos da verdades, que nos da argumentos. Y esa es la verdadero amor, siempre está orientado por la fe. Entonces, no seamos de esa gente sentimental que aman, pero no saben por qué aman, nada más es una efusión puramente humana y que no tiene fundamentación racional, fundamentación de la fe. Es el verdadero amor el que está bien orientado y que se dirige a Dios por las razones de Dios. Pidamos a la Virgen María que nos haga practicar esa verdadera fe que ella misma practicó y que nos proteja de todo tipo de ambigüedad y de compromiso, no solo intelectual, sino también práctico con el mal, con el error. Ave María Purísima, sin pecado concebida.